Red Iberoamericana de Educación. Queremos saludar a esta hora a Alfonso Algora. Él es psicólogo. Alfonso, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? No soy psicólogo, soy doctor en educación, pero vamos. Bueno, perfecto. Doctor en educación. Doctor, entonces, ¿cómo cambia la educación después de la pandemia? ¿Cuáles son esos hallazgos que nos permiten tener esos puntos básicos para definir cómo va a ser el futuro de la educación? Realmente la pandemia lo que ha supuesto es un antes y un después en la educación, en el sentido de que ha habido una cierta afectación en cuanto a lo que es la parte de contenidos, no solamente lo que es la asimilación de conocimientos, sino lo que es mucho más importante, lo que es en la parte psicoemocional y del desarrollo de los estudiantes. Hay excesivos cuadros de estrés, ansiedad, depresión, etcétera. Y yo creo que aunque ahora mismo se haya terminado desde un punto de vista nominal lo que es la pandemia, justamente es cuando tenemos que empezar a valorar cuáles van a ser los efectos para las próximas generaciones y tomar acciones desde este mismo momento. Claro, doctor, como dice la canción, ya lo pasado, pasado, y seguimos hablando y hablando un poco de lo que sucedió en pandemia, pero ¿cómo nos proyectamos a futuro? ¿Cómo debe cambiar el modelo de educación de aquí en adelante? Realmente lo que deberíamos hacer ahora es tomar unas medidas transitorias en el sentido de que los estudiantes deben de empezar a aprender a socializar de nuevo. Hay que tener en cuenta que un niño de 10 años ha pasado pues, prácticamente el 20% de su vida en confinamiento y viendo a todas las personas pues, con una mascarilla en la cara y viendo imágenes desagradables en televisión. Por lo cual, y eso es muy importante, los niños y los adolescentes se desarrollan en comunidad y esa es la primera medida que tenemos que tomar. Luego, a partir de ahí, tampoco tenemos que ser ajenos en que durante todo el tiempo de la pandemia ha habido un cierto déficit en cuanto a la adquisición de conocimientos y es necesario un acompañamiento durante un año, un par de años, para poder solucionar esto. Es muy importante que tomemos conciencia de que aunque ahora mismo ya la gente vaya por la calle, haga vida normal, las consecuencias de la pandemia a nivel educativo pueden comenzar ahora. Claro. Doctor Algora, teniendo en cuenta esto, y se lo hablo en nombre propio, porque tengo un hijo de 5 años que vivió buena parte pues, de esta pandemia y vivían con mucho temor y demás, y él me preguntaba, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué debo hacer para ir al jardín? Yo le decía, lo importante es que sea feliz. ¿Cuál es la importancia de ese factor, de la felicidad en esta nueva etapa de la educación? Gozar un poco más de la vida. Realmente hemos pasado 2 años muy complejos. Los mayores lo hemos pasado muy complejos. Imaginemos cómo puede sentirse un niño de 10, 12 o 15 años, ¿no? El ser humano ha nacido para vivir en comunidad, no vivir con miedo. Y de alguna forma yo creo que, y es mi opinión muy particular, que muchas veces los gobiernos han tomado medidas excesivamente drásticas sin tener en cuenta pues, cuál es el aspecto de la socialización y la importancia que tiene la socialización para el desarrollo de nuestros niños y luego a partir de ahí de nuestras comunidades. O sea, una infancia y una juventud feliz lo que hace es que un país sea feliz y productivo, ¿no? Y este pesimismo, esta negatividad que hemos tenido en los 2 últimos años, yo creo que deberíamos ya empezar a sacudírnosla y hacer vida normal, pues como se ha venido haciendo pues siempre, porque no es la primera pandemia y esperemos que tarde muchísimo tiempo, pero tampoco será la última. Fascinante tema, pues ahí está entonces la invitación. 15-16 de septiembre, la 6ª versión del Congreso Internacional de Educación y el lanzamiento de esta RIE, la Red Iberoamericana de Educación, los retos después de esta pandemia. Doctor Alfonso Algora, doctor en educación, gracias por atendernos. Feliz día. Muchísimas gracias, feliz día. Un saludo cordial. Hasta luego.